Bienvenidos a todos. Aquí en donde el miedo cobra vida. Si te gustan las historias escalofriantes y los misterios que te dejan sin aliento, este es tu lugar. Suscríbete y prepárate para noches de insomnio. Trabajo en la morgue desde hace muchos años. Cada noche, cuando la oscuridad se asienta y el silencio se vuelve casi absoluto, entro en este lugar frío y oscuro para cumplir mi labor. Mi trabajo es reparar y coser los cuerpos, de modo que, aunque ya no puedan hablar, luzcan lo mejor posible para que las familias puedan despedirse en paz. Esta noche, como tantas otras, comencé mi jornada con la rutina habitual. Llegué al edificio con la sensación de familiaridad, pero también con un leve escalofrío, porque aunque estaba acostumbrado a la frialdad de la morgue, siempre hay algo inquietante en el ambiente. Caminé despacio por el pasillo y abrí la puerta principal. El aire frío y silencioso me recibió con la misma indiferencia de siempre. Dentro de la morgue, las luces tenues y el olor a desinfectante me recordaban que todo estaba preparado para el trabajo que tenía por delante. Me puse mi uniforme, revisé mis herramientas y me dirigí a la sala de embalsamamiento. Allí, en una mesa larga y cubierta por sábanas blancas, esperaba el cuerpo del anciano que había llegado esa noche. El anciano yacía en silencio, sin más compañía que el frío de la sala y el zumbido lejano de las máquinas. Mientras me preparaba para iniciar el embalsamamiento, recordé todas las noches anteriores en las que había realizado este mismo trabajo. Con el tiempo, aprendí a moverme con cuidado y a trabajar con precisión, casi como si estuviera cosiendo retazos de una historia que no podía cambiar. Cada puntada y cada corte se realizaban con calma, sin prisa, como un ritual que debía respetarse. Sin embargo, a pesar de la rutina, siempre había en mí un sentimiento de temor y tristeza, porque sabía que detrás de cada cuerpo había una vida que se había apagado. Empecé a trabajar en el anciano, limpiando suavemente su piel, revisando cada detalle para asegurarme de que no hubiera marcas que pudieran inquietar a sus familiares. Con las manos temblorosas, pero con mucha calma, fui aplicando las tintas y realizando pequeñas reparaciones en la ropa. Cada acción tenía un propósito, devolverle al cuerpo. El silencio en la sala era tan profundo que pude oír el leve sonido de mis propias manos moviéndose. La única compañía era la luz parpadeante de una lámpara en el techo y el murmullo distante de la máquina que ayudaba a conservar el cuerpo. Mientras trabajaba, mis pensamientos se mezclaban entre la responsabilidad de mi tarea y la inevitable sensación de soledad que se apoderaba de mí en esos momentos. Me recordaba que, aunque el trabajo parecía frío y mecánico, en el fondo había un toque de humanidad que debía preservar. En medio de la concentración, escuché el suave rumor de pasos en el pasillo. No era común recibir visitas en la morgue a estas horas, por lo que mis sentidos se agudizaron. Giré la vista y vi a un joven que entraba tímidamente. Su nombre era Juan, un estudiante de medicina que venía a observar y aprender. Sus ojos estaban llenos de nerviosismo y curiosidad, y yo sabía que era la primera vez que se enfrentaba a algo tan real y crudo como lo que yo hacía cada noche. Con una voz suave y calmada, le saludé y le dije que se acercara. Le expliqué, paso a paso, cómo debíamos proceder con el embalsamamiento del anciano. Quería que entendiera que, aunque el trabajo era difícil, había un orden y una técnica que lo hacían posible. Le conté que cada cuerpo tenía su propia historia y que, a través de nuestras manos, ayudábamos a mantener viva la memoria de quienes se habían ido. Usé palabras simples y directas, sin complicar las explicaciones, para que él pudiera comprender la importancia de nuestro trabajo. Juan me escuchaba con atención. Sus ojos se movían de un lado a otro, absorbiendo cada detalle, cada palabra. Mientras le explicaba la forma en que debíamos limpiar la piel y coser las pequeñas rasgaduras, noté que su rostro reflejaba tanto el asombro como el miedo. Entendí que para alguien joven ver la muerte tan de cerca era algo muy distinto a lo que se aprende en los libros. Le dije que la morgue era un lugar en el que se respetaba el ciclo de la vida y que a pesar de la tristeza, había en nuestro trabajo un acto de amor y respeto hacia los que ya no estaban. El ambiente en la sala se mantenía sereno y silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos trabajar sin interrupciones. El sonido de mis tijeras y aguja, mezclado con la voz de Juan, creaba una especie de música triste y monótona que parecía acompañar cada gesto.
Cada puntada que realizábamos era una forma de decir adiós a la vida que se había ido, y al mismo tiempo, un intento de dar consuelo a quienes aún permanecían en el mundo de los vivos. Mientras trabajábamos, la luz de la lámpara se filtraba a través de una pequeña ventana, dejando ver las sombras que se formaban en las paredes. Era en esos instantes cuando me daba cuenta de lo efímera que era la existencia. Miraba al anciano y pensaba en todas las noches anteriores en las que había hecho lo mismo, en cada cuerpo que había tratado de devolver a la vida, al menos en la memoria de las familias que lo amaban. La sensación era agridulce. Por un lado, había un orgullo en cumplir con mi deber, por otro, una profunda tristeza por la inevitabilidad de la muerte. La presencia de Juan me ayudaba a sentirme menos solo. Aunque él era joven y parecía asustado, su presencia me recordaba que el conocimiento y la compasión podían unirse para enfrentar la oscuridad. Le conté historias simples de mi experiencia, sin entrar en detalles demasiado difíciles, para que él pudiera comprender la realidad sin sentirse abrumado. Le hablé de la importancia de tratar cada cuerpo con respeto y de ver en cada uno la historia de una vida completa, llena de momentos buenos y malos. Cada palabra que pronunciaba era sencilla y directa, y Juan asentía lentamente, intentando asimilar cada lección. En ese momento, la morgue dejó de ser solo un lugar de trabajo frío y distante, y se transformó en un aula de vida, donde se enseñaba a enfrentar la muerte con dignidad y serenidad. El ambiente, aunque sombrío, se llenó de una especie de enseñanza silenciosa que unía a dos generaciones. Las horas pasaban y, poco a poco, el trabajo con el cuerpo del anciano avanzaba sin contratiempos. Juan se mostraba cada vez más atento y, a veces, se atrevía a hacer preguntas sencillas sobre los procedimientos. Yo le respondía con calma, usando siempre un lenguaje claro y sin complicaciones, para que la experiencia no se convirtiera en algo aterrador, sino en una lección de vida y respeto. La confianza entre nosotros crecía en medio del trabajo y del silencio de la morgue. En un momento, mientras realizábamos una sutura delicada, sentí que mi corazón latía de manera más rápida. No era miedo, sino la emoción de compartir algo tan personal y profundo con alguien que estaba aprendiendo. Cada movimiento, cada pequeño detalle, era una prueba de que la vida y la muerte estaban conectadas de formas que muchas veces resultaban difíciles de explicar. Yo, que llevaba años en este oficio, comprendía que había algo de poesía en aquel trabajo, aunque la mayoría lo viera como algo macabro o triste. La noche continuó y a medida que la tarea avanzaba, la atmósfera en la morgue se mantenía estable y silenciosa. La luz seguía siendo tenue y el sonido de nuestras voces y de las herramientas era lo único que rompía la monotonía del lugar. La calma reinaba en la sala y por un instante parecía que el tiempo se detenía para permitirnos concentrarnos en el único objetivo, honrar la memoria del anciano. Yo seguía cosiendo con cuidado y Juan observaba cada detalle con asombro. Le expliqué la importancia de mantener la mano firme y de no dejar que la tristeza nublara el juicio. Le dije que en nuestra labor el respeto por el ser humano era lo primero sin importar las circunstancias. La sencillez de mis palabras y el tono sereno de mi voz ayudaban a disipar, poco a poco, el miedo que se reflejaba en los ojos del joven estudiante. Llegó el momento en que la mayor parte del embalsamamiento estaba terminado. El cuerpo del anciano comenzaba a lucir una apariencia serena, casi como si estuviera descansando en paz. La satisfacción de ver que habíamos cumplido con nuestro deber me llenó de una calma extraña. Aunque mi trabajo en la morgue nunca es fácil, siempre hay un alivio al saber que he hecho lo posible por honrar la vida que se ha perdido. Justo en ese instante, mientras limpiaba mis manos y revisaba las últimas costuras, noté que el ambiente cambiaba sutilmente. La tranquilidad de la sala se veía amenazada por un presagio que no lograba definir con claridad. Miré a mi alrededor tratando de identificar de dónde provenía ese extraño sentimiento, pero todo parecía en orden. La única anomalía era la presencia de Juan, que seguía observándome con una mezcla de admiración y ansiedad. Aunque hasta ese instante todo había transcurrido con normalidad, algo nuevo y diferente estaba a punto de suceder, algo que marcaría el resto de la jornada en la morgue. La atmósfera, antes tan serena, se llenó de una tensión sutil que hacía que cada sombra y cada sonido parecieran tener un significado especial. La rutina, la labor diaria y la costumbre se entremezclaban con la incertidumbre de lo que podría venir. Yo, que había aprendido a enfrentar la muerte con valentía y a encontrar belleza en la simplicidad de mi trabajo, sentí como el ambiente se impregnaba de una sensación que desafiaba toda lógica.
El silencio dejó de ser simplemente la ausencia de ruido y se convirtió en un recordatorio de que en ese lugar cada instante podía ser decisivo. Con cada costura y cada palabra explicada a Juan, el tiempo parecía alargarse, haciendo que la noche se sintiera eterna. Mi voz, siempre calmada y pausada, trataba de llenar el vacío que se formaba en el aire, mientras el estudiante asentía lentamente, aún sin comprender completamente el significado de lo que estaba viviendo. Aquella noche, en la fría soledad de la morgue, el trabajo de embalsamar al anciano se transformó en una lección de vida, en la que lo simple y lo complejo se unían en un mismo gesto. La rutina se vio salpicada por la presencia de un joven que venía a aprender, y a través de sus ojos volví a ver el valor de lo que hacía cada día. El ambiente se mantenía sereno, pero yo sabía que algo nuevo estaba por llegar, algo que rompería la aparente calma. Con el cuerpo del anciano casi listo, y con Juan a mi lado, me preparé para lo que fuera a suceder a continuación. Esa noche en la morgue, cada costura, cada palabra y cada silencio se unían para contarnos una historia que iba más allá de lo cotidiano, una historia en la que la vida, la muerte y la enseñanza se encontraban en un mismo instante. Mientras terminábamos el trabajo con el anciano, un ruido repentino nos hizo detenernos. Se escuchó el crujido de una puerta al abrirse lentamente. En ese preciso instante, apareció un nuevo cadáver en la morgue. Era el cuerpo de un motociclista. Los encargados de la funeraria lo habían traído desde el exterior, y se notaba desde el primer momento que su estado era muy lamentable. El motociclista había sufrido un violento accidente. Sus heridas eran evidentes, se veían cortes profundos, marcas de impacto y rasgaduras en la piel. La violencia del choque había dejado su huella en cada parte de su cuerpo. El efecto del accidente era imposible de ignorar, y el ambiente se volvió aún más sombrío al ver la escena. Los responsables de la funeraria trasladaron cuidadosamente el cuerpo al segundo piso, llevándolo a una sala apartada y oscura. Allí se preparaban para trabajar en su embalsamamiento y tratar de restaurar su apariencia lo mejor posible. Una vez que finalizamos el embalsamamiento del anciano, mi ayudante y yo decidimos subir al segundo piso para encargarnos del motociclista. Con voz firme y serena le pedí a mi ayudante que trajera las herramientas necesarias. Mientras lo hacía, pude sentir cómo la atmósfera en la sala se transformaba, la penumbra y el frío se intensificaban y el silencio era tan denso que parecía gritar. Las luces parpadeaban ligeramente y las sombras se movían suavemente por las paredes. Al entrar en la sala, colocamos el cuerpo del motociclista sobre la mesa de trabajo. Observé cada detalle y noté cómo el accidente había dejado su marca. La ropa estaba rota y colgaba desordenada, y la piel mostraba cortes y rasgaduras que hablaban de la violencia del impacto. Con respeto y mucho cuidado comencé a examinarlo para saber por dónde iniciar el proceso de embalsamamiento. Mientras mi ayudante preparaba los instrumentos, me senté junto al cuerpo y recordé que cada persona que llega a la morgue tiene una historia. Aunque su final fue trágico, en su vida debió haber existido momentos de alegría y de sueños. Esa idea me impulsaba a trabajar con la misma dedicación y respeto que siempre he tenido en este oficio. Con manos temblorosas pero seguras, comencé a limpiar las heridas del motociclista. Cada corte y cada marca debían ser atendidos con cuidado. La tarea no era fácil. La violencia del accidente hacía que muchas de las lesiones parecieran irreparables. Sin embargo, la experiencia me enseñó que, aunque el daño fuera muy grande, siempre hay una forma de devolverle al cuerpo una apariencia serena, algo que consuele a quienes lo extrañan. El silencio en la sala era casi absoluto, interrumpido solo por el leve sonido de nuestras voces y el suave ruido de las herramientas. En ese ambiente cada gesto parecía tener un peso especial. La penumbra del lugar y el frío se volvían aliados y enemigos al mismo tiempo, nos protegían del mundo exterior, pero también aumentaban la sensación de soledad y desamparo. Mientras trabajábamos, mi ayudante se movía con mucha cautela y yo iba explicándole cada paso con palabras simples y directas. Le dije que, a pesar de la crudeza del accidente, nuestro deber era tratar el cuerpo con respeto y dignidad. Cada corte que realizábamos, cada sutura que colocábamos, era una forma de rendir homenaje a una vida que había terminado de manera abrupta. En esos momentos, la sala parecía cobrar vida propia. La luz titilante y las sombras danzantes nos recordaban que, incluso en la muerte hay una historia que contar. Me detuve un instante para mirar al motociclista y sentí una punzada de tristeza.
Ahora su cuerpo contaba una historia de dolor y violencia, pero también de una existencia que merecía ser recordada. La noche avanzaba y con cada minuto la atmósfera en la sala se volvía más densa. El trabajo sobre el cuerpo del motociclista era laborioso pero necesario. Con cada herramienta que usábamos tratábamos de borrar en la medida de lo posible las cicatrices del accidente. La labor era lenta, y en ella se mezclaban el dolor y la esperanza, dolor por la violencia que lo había marcado y esperanza de que, a través de nuestro trabajo, su imagen pudiera ofrecer algo de consuelo a sus seres queridos. Finalmente, tras varias horas de cuidadoso esfuerzo, conseguimos reparar parte de las heridas y suavizar las marcas del impacto. Aunque el cuerpo del motociclista aún mostraba señales de lo sucedido, ya se notaba un cambio. Habíamos logrado transformar un rostro marcado por la tragedia en una imagen más serena, digna de una despedida tranquila. La noche continuó, y en la fría sala del segundo piso, el trabajo con el motociclista se convirtió en una lección silenciosa sobre la fragilidad de la existencia y la fuerza que tenemos para enfrentar la muerte. Aunque el ambiente seguía siendo sombrío y la tarea dolorosa, cada gesto y cada palabra simple nos acercaban a entender que, incluso en la tragedia, hay un camino para honrar la vida que se ha perdido. Cuando la última costura estuvo lista y el cuerpo del motociclista comenzó a tomar una forma más tranquila y serena, sentí que un peso invisible se había levantado, al menos por un momento. Habíamos logrado devolverle al cuerpo una apariencia que, si bien nunca podría ocultar por completo la brutalidad de su final, sí podía ofrecerles a sus familiares algo que, en medio de la tragedia, les diera algo de consuelo. La imagen de una persona descansando, incluso en la muerte, parecía ser lo mínimo que podíamos ofrecer después de un accidente tan violento. El silencio en la morgue seguía siendo absoluto, pero ya no era el mismo silencio de antes. Había algo diferente en el aire, una pesadez que no sabría cómo explicar. Quizás era el hecho de que ahora estábamos solos con dos cuerpos, el anciano que habíamos atendido antes, ahora perfectamente preparado para su descanso eterno, y el motociclista, al que poco a poco habíamos devuelto algo de dignidad. Sin embargo, había algo que no terminaba de encajar en el ambiente. Era como si la propia sala nos estuviera observando, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no podíamos prever. El frío que había acompañado toda la noche parecía hacerse más intenso, y la luz de las lámparas titilaba de manera inquietante, como si estuviera a punto de apagarse por completo. Me giré hacia mi ayudante, que ya estaba guardando sus herramientas con una calma que contrastaba con el ambiente tenso. A pesar de la frialdad de la morgue y de la violencia de los accidentes que habíamos presenciado esa noche, una parte de mí sentía que algo más estaba por ocurrir. Mi intuición me decía que esta noche sería diferente, que este trabajo, tan rutinario en tantas ocasiones, terminaría de una manera que no podía anticipar. ¿Ya terminaste de guardar todo?, le pregunté a mi ayudante, tratando de romper el silencio de manera casual. La respuesta fue afirmativa, pero su tono de voz sonaba ligeramente nervioso, como si él también pudiera percibir la tensión en el aire. Sí, ya está todo en orden, pero, ¿no sientes algo raro, jefe?, me preguntó, mirando alrededor. Era una pregunta que nunca pensé que me haría, ya que generalmente él era el que más tranquilo permanecía en situaciones como esta. Sin embargo, esa noche algo en su rostro me hizo darme cuenta de que no estaba solo en mi creciente incomodidad. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera responderle, el sonido de la puerta se abrió nuevamente, esta vez con un chirrido bajo, como si alguien, o algo, la estuviera empujando lentamente desde el exterior. En la morgue, las puertas solían ser pesadas y no solían moverse por sí solas. Mi primera reacción fue de sorpresa, pero me dije que quizás solo era una corriente de aire, algo que podría ser fácilmente explicado. Sin embargo, mi ayudante, al igual que yo, nos miramos mutuamente con expresión de desconcierto. Nadie debería estar entrando a esa hora en la morgue, y mucho menos en un segundo piso donde los cuerpos ya estaban siendo preparados. Decidí que lo mejor era ir a investigar, así que le pedí a mi ayudante que se quedara allí mientras yo iba a ver qué ocurría. Caminé lentamente hacia la puerta, que seguía entreabierta, y la empujé con cautela, con la sensación de que algo extraño estaba a punto de suceder. Al abrirla completamente, no había nadie en el pasillo. Lo que vi, en cambio, me heló la sangre. Aunque la morgue estaba vacía, el aire parecía más denso, como si algo estuviera
esperando. El pasillo, que normalmente estaba oscuro y callado, ahora parecía más sombrío de lo habitual, y las sombras, que se proyectaban sobre las paredes, parecían moverse de manera extraña, como si tomaran formas de algo que no debería estar allí. Me quedé allí, con la puerta abierta, mirando el pasillo, tratando de comprender lo que estaba viendo. No podía sacudirme la sensación de que algo o alguien nos estaba observando. Cuando me di vuelta para regresar a la sala, el aire de la morgue parecía haber cambiado. Se sentía más denso, más pesado, como si el mismo espacio estuviera cargado de algo inexplicable. A medida que volví a entrar en la sala, noté que mi ayudante había dado un paso hacia atrás y observaba al motociclista con una expresión de horror. Su rostro había palidecido, y sus manos temblaban ligeramente mientras señalaba el cadáver. No comprendí lo que estaba viendo hasta que, al girar mi cabeza, lo noté también. El rostro del motociclista, que hasta entonces había sido casi tranquilo, comenzaba a mostrar signos de un movimiento, como si estuviera sonriendo. Al principio, pensé que podría ser mi mente jugando trucos debido al cansancio. Pero la sensación de que algo no estaba bien creció con cada segundo. La sonrisa en el rostro del motociclista no era una expresión normal. Era extraña, desfigurada, como si un poder oscuro estuviera influyendo en el cadáver. La atmósfera se volvía cada vez más espesa, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Jefe, ¿lo viste?», murmuró mi ayudante, su voz quebrada por el miedo. Yo solo asentí, incapaz de articular palabra, observando la escena con creciente terror. El ambiente se había transformado por completo. El aire frío que antes parecía simplemente incómodo ahora parecía estar lleno de una sensación palpable de amenaza. De repente, escuchamos un susurro. Era tan bajo que casi no lo pudimos oír, pero fue suficiente para que nuestros corazones se detuvieran por un momento. El susurro provenía directamente del motociclista, o más bien, de su cuerpo. Las palabras eran apenas audibles, pero claras: no perturben el descanso de los muertos. Mi mente intentó negarlo. Sabía que lo que estábamos viendo no era normal, pero no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Miré a mi ayudante, que ahora estaba visiblemente temblando. Sin embargo, el miedo no lo paralizaba, más bien lo había impulsado a dar un paso atrás y acercarse a la puerta. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz temblorosa. No podía hacer nada más que asintiendo. Estaba tan aterrorizado como él, y mi instinto de supervivencia me decía que debíamos salir de ese lugar lo antes posible. Nos dirigimos rápidamente hacia la puerta, sin apartar la vista del motociclista, que ahora parecía estar mirando en nuestra dirección, o al menos su rostro era lo suficientemente ambiguo como para darnos esa sensación. El aire en la morgue parecía volverse más pesado, casi opresivo, como si nos estuviera atrapando dentro. Un parpadeo de luz hizo que la lámpara del pasillo se apagara brevemente, y en ese breve instante, la oscuridad que nos rodeaba se convirtió en algo mucho más siniestro. Corrimos hacia las escaleras, sin mirar atrás, sin querer saber si lo que habíamos dejado atrás aún seguía allí. La puerta de la morgue se cerró detrás de nosotros con un estruendo, como si algo hubiera querido quedarse dentro. Pero ya no estábamos dispuestos a enfrentar lo que pudiera estar acechando en ese lugar. La sensación de que algo nos observaba y la voz del cadáver resonaban en mi mente, convirtiéndose en una pesadilla constante. Esa noche, mientras nos alejábamos lo más rápido posible de la morgue, no podía dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. ¿Era todo producto de nuestra imaginación, o realmente algo sobrenatural había ocurrido? Ninguno de los dos lo sabía, pero una cosa estaba clara: desde esa noche, algo había cambiado en nosotros. Las palabras del motociclista seguían retumbando en mi mente, y su sonrisa extraña me perseguiría durante mucho tiempo. No perturben el descanso de los muertos. Esa advertencia, que inicialmente parecía un simple susurro, había marcado el final de una noche normal en la morgue y el comienzo de un terror del que nunca podría escapar.